Amigos, bienvenidos una vez más a nuestra reunión semanal por este medio virtual. Yo soy Dagoberto Vargas, pastor de Helios, y antes de iniciar con el mensaje que tenemos para hoy, vamos a poner la reunión en manos de Dios. Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que toma el control de todo para que todo sea para la honra y la gloria de Él. Padre bendito, gracias por todo lo que nos has venido recordando por medio del libro de Efesios. Gracias primero y siempre por el Evangelio, gracias por la vida, muerte y resurrección de tu Hijo Jesús, en quien podemos confiar 100% para nuestra salvación, para nuestro bienestar, para nuestra bendición, Señor. Gracias, Padre, porque no solo nos recordaste este regalo maravilloso que nos diste por medio de tu Hijo, Padre, para salvación, para una vida nueva, sino que también nos has recordado cuál es nuestro propósito al formar parte de la iglesia. Gracias por recordarnos este llamado al amor, Señor, al amor entre nosotros, al amor hacia todos nuestros prójimos y el amor hacia ti. Padre, gracias por recordarnos este llamado a la unidad y gracias por recordarnos este llamado a la santidad. Permite que el mensaje de hoy simplemente siga trabajando en nuestros corazones, que tu palabra pueda quedar ahí sembrada y que dé todo el fruto que tú necesitas que dé en cada uno de nosotros. Permítenos ser oidores atentos a tu palabra, que estén dispuestos a obedecer al Dios que nos salvó. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como mencionaba Erika en la oración, a través de esta carta de Pablo a los Efesios, Dios nos hace conscientes, primero que nada, de que Él tiene un propósito. Él tiene el propósito de reunir todas las cosas en Jesucristo. Y a través de esto nos presenta primeramente la motivación que Dios tuvo para salvarnos. Luego nos indica, nos hace saber quiénes somos en Él. Nos hace saber que nos hizo venir a su familia, o sea, que nos puso en una familia nueva, que es la familia espiritual, esta nueva comunidad, esta nueva humanidad que Él está formando. Nos hace saber cuál es la razón de ser de la iglesia y cuál es nuestra función en esta nueva humanidad de la que ahora somos parte. Y además de esto, Dios nos advierte de los peligros que hay en esta vida cristiana. Recuerden que estamos viendo esta serie de mensajes que lleva por título la serie completa Una nueva humanidad, que ese es el contenido en realidad de la carta de Pablo a los Efesios. En ese momento estamos viendo, vamos a ver un mensaje en particular que es basado en el capítulo 6, que lleva por nombre el conflicto invisible. Y este mensaje se fundamenta en Efesios 6, del versículo 10 al 20, que vamos a leer. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente, como debo hacerlo. En esa serie de mensajes que hemos estado viendo, hemos venido haciendo un recorrido a través de toda la carta de Pablo a los Efesios. Y en ese recorrido hemos estado descubriendo, como decía, quiénes somos verdaderamente como una nueva sociedad en Cristo. La semana anterior terminamos viendo algo sumamente hermoso.
Los ideales sobre los cuales se fundamenta esta nueva sociedad de Jesucristo, ideales que son ideales de entrega mutua de unos a otros, ideales de manejo de las relaciones de unos con los otros, sobre la base de quienes somos en Cristo y nuestra entrega personal a Cristo. Esos son los ideales sobre los cuales se supone que esta nueva sociedad funciona. Hacia el final de la carta, Pablo se sale de esta hermosa descripción que viene haciendo de la nueva sociedad en Cristo, de la nueva humanidad en Cristo, de Jesucristo siendo elevado al lugar supremo como Rey de Reyes y Señor de Señores sobre todos los principados y sobre todas las cosas. Y hace un cambio, podríamos decir, de marcha, y nos lleva de regreso a la tierra, al centro de la guerra espiritual. ¿Por qué hace esto? Porque nosotros entendemos que la Biblia es verdad, que la Biblia es absoluta, que la Biblia no miente, que no falla, que es la palabra de Dios. Y si Dios puso algo en su palabra, es porque eso es importante. Entonces Pablo pone esto ahí porque todos nosotros no podemos ignorar todo lo que la Biblia nos habla acerca del mal que existe en el mundo. Y de forma más precisa, sobre el mal personificado, que no es una fuerza que nos rodea, no es una energía, sino que el mal es un personaje con su reino, es un personaje que tiene un reino a su servicio, es el diablo y sus demonios. Jesús mismo, de manera constante, fue enfrentado a este reino de las tinieblas mientras él anunciaba el reino, mientras anunciaba el evangelio, que es la clave para su victoria final, con el desenlace final que ya conocemos, que es su muerte en la cruz, que es lo que vence todo esto. En Hebreos 2:14 incluso se nos dice que Jesús vino a destruir por medio de la muerte al diablo. Vamos a leerlo. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esto que estamos leyendo es una realidad que como cristianos no podemos obviar y de la cual no podemos escapar. Pablo, aparte de la idea Pablo parte de la idea de que nosotros creemos en la existencia de Satanás, del diablo y de los demonios como tales. Así que él no se da la tarea de explicarnos el origen, ni nos da su trasfondo, de dónde vino, cómo pasó esto, ¿por qué no se da esa tarea? Porque eso no es lo importante. Lo importante es que hay un enemigo que es absolutamente real, que como hijo de Dios, como cristiano, te odia y necesitas saber cómo mantenerte firme en Jesús para enfrentar esto. Y eso es lo que vamos precisamente a ver en este mensaje. Hay una parte de la iglesia, de toda la iglesia de Cristo, que podemos llamar la iglesia liberal, que se avergüenza de esta doctrina del diablo y de los demonios. Les da pena, no les gusta que se hable de esto. La pregunta es, ¿por qué sería un problema creer en el diablo si el mal es tan frecuente a nuestro alrededor? Lo vemos todo el tiempo. La verdad es que ante la realidad en la que vivimos es mucho más fácil creer en el diablo que en un Dios bueno que desea rescatar y salvar a la gente, porque es más frecuente para nosotros ver el mal manifestado que el bien. En la Biblia, de manera constante, se nos llama a estar firmes, a estar listos. Se nos llama a trabajar en nuestra salvación con temor y temblor, a correr la carrera como quien quiere obtener el premio, a pelear la buena batalla de la fe. El llamado que se nos hace siempre es a ser partícipes del sufrimiento de Cristo, porque vale la pena morir por el evangelio, realmente. O sea, la Biblia nos dice que hay una batalla que es real, es absolutamente real, solo que nosotros no estamos trabajando, no estamos peleando esta batalla para tratar de obtener la victoria. No, nosotros estamos peleando esta batalla sobre la base de que Jesús ya venció, ya obtuvo la victoria. Luchamos sobre la base de esa victoria que él ya obtuvo.
Entonces, hasta este punto, Pablo ha estado, primero que nada, explicando teológicamente quién eres en Jesús, como hijo de Dios, quién eres, cuál es tu estatus, cuál es tu posición y lo que Él hizo por ti. Y eso, como dijimos, eso es lo que dice la Biblia. Y si la Biblia es verdad y es absoluta, qué maravilloso saber que eso es nuestro, que nos pertenece. Luego Pablo se dedica a enseñarnos cómo debemos funcionar, trabajar juntos, como esa comunidad que se identifica en Cristo para reflejarlo a Él y vivir de verdad unos con otros como una nueva humanidad, como esa humanidad que es la que finalmente va a compartir con Dios por la eternidad. Y ahora Pablo quiere hacerte entender que hay un conflicto universal que está ocurriendo, que se está produciendo, que es real, que está ahí de manera real a tu alrededor. Y que tú eres el campo de batalla donde se lleva a cabo esta batalla, esta guerra. A eso es básicamente a lo que Pablo quiere llegar a partir de ahora. La Biblia no dice de ninguna manera que el mal es multidimensional, o sea, que se lleva a cabo en diferentes, por decirlo así, dimensiones. Y es muy importante que entendamos esto conforme vamos profundizando en este tema. ¿Por qué? Porque lamentablemente oímos muchas cosas y podemos tener ideas muy equivocadas y muy raras acerca de la guerra espiritual. Con solo hablar de guerra espiritual ya nos hacemos un montón de ideas y empezamos a pensar en cosas que hemos escuchado. ¿Ok? Podemos obsesionarnos con la guerra espiritual y empezar a ver demonios por todas partes. Empezar a buscar demonios por todas partes. O podemos caer en el otro extremo, en hacer como que no existe. Ninguno de los dos extremos es bueno. Y los dos extremos al diablo le encantan. A él le satisface ambos extremos. Porque nos sacan del balance y del lugar donde debemos estar. En primer lugar, debemos entender que hay un mal que existe dentro de nosotros. La Biblia le llama la carne o le llama la antigua naturaleza. Existe, se mueve en nosotros, nos mueve a hacer muchas cosas. Y es importante que entiendas que aunque el diablo desapareciera, si se muriera el diablo y todos los demonios, hoy, si se murieran hoy, mañana tú seguirías pecando. ¿Por qué? Porque tienes eso que es interno en nosotros. Hay un mal interno en nosotros, que es la carne. Y es importante que entendamos eso, porque el diablo usa ese mal que está en nosotros para hacernos vivir según nuestra propia voluntad, según nuestra antigua naturaleza, según nuestra carne, y no guiados por el Espíritu de Dios. En segundo lugar, tenemos que estar conscientes de que existe un mal que está fuera de nosotros. Lo que normalmente llamaríamos el mundo como nuestro enemigo. Es el sistema del mundo. Así es como se llama ese reino malvado que influye en los sistemas y estructuras de la misma humanidad y la civilización, que es muy real, existe, está ahí. Es un reino que existe de maldad que toma nuestra misma maldad e influye en la humanidad. Eso lo vemos, por ejemplo, manifestarse o influir cuando vemos a un régimen que decide que este otro grupo no debe existir, o las guerras causadas simplemente por locuras y la gente dispuesta a matarse unos a otros sin sentido. Entonces hay un mal que está activo. Esto es un tema que incluso habíamos comentado, habíamos estudiado en algunos de los mensajes iniciales de la carta a los Efesios, donde vimos este tema. Vimos cómo influye, ¿se acuerdan? Vimos la comunidad de Betel que existió durante el régimen nazi. Entonces, este es un mal que es perpetuado por un sistema mundial que es contrario, que es enemigo de Dios. Pero también debemos entender que hay un mal que está por encima de nosotros, un reino sobrenatural dirigido por un ser en quien se origina el mal. Esto es una voluntad muy poderosa, no humana, que constantemente se opone
a la voluntad de Dios, que quiere dañar el plan de Dios, ¿verdad? Él tiene su propio reino y tiene sus propios seguidores. La Biblia es muy clara en este sentido. En 1 de Juan, capítulo 5, dice que el mundo entero está bajo su dominio. Y si Dios lo dice, eso es una realidad. Simplemente nos está alertando que nosotros no le pertenecemos, gracias a Dios, que no nos puede tocar, gracias a Dios, porque no tiene permiso de tocarnos, pero existe y opera. Ahora, cuando empezamos a hablar acerca de lo demoníaco y el reino del diablo, de inmediato vemos cómo nuestras mentes están influidas por un montón de conceptos que hemos visto y oído, sobre todo en películas, porque vienen a nuestra mente todas esas imágenes de películas donde hay demonios. Y esa, déjenme decirles que nunca es la mejor representación del diablo, del demonio, jamás. Él no actúa así. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, así como la Biblia asume que creemos en Dios, en su existencia, en su intervención en el mundo, también asume que creemos en el mal, ese mal personificado como Satanás. Lo importante, decía, no es cuál es el origen, dónde nació este mal, porque la Biblia en realidad no es clara al respecto. ¿Y por qué no es clara? ¿Por qué Dios no es detallado en esto? Porque Él no es el personaje principal de la Biblia. Él no es el importante. El importante es nuestro Redentor, es Jesucristo. Lo importante sí es saber que está ahí, que existe, que es un enemigo. Pero Dios no se detiene mucho en eso y por eso no tenemos mucha información. Ahora, lo importante es esto, como iglesia, ¿cómo lo enfrentamos? Si la función principal de este enemigo es oponerse al reino de Dios, ¿cómo lo enfrentamos? Bueno, por eso es esencial que entendamos la sutileza de las tácticas del diablo en nuestras vidas y cómo es que debemos vestirnos de Cristo, quien es nuestra armadura. Muchas veces hemos oído hablar vestidos de toda la armadura y no sabemos qué es. Nuestra armadura se llama Jesucristo. Y debemos poner esta armadura para que podamos participar de esta guerra espiritual de una forma bíblica y saludable. El reino demoníaco es mucho más sutil y mucho más poderoso de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso es equivocado pretender que nosotros vamos a ir a guerrear. No hay forma. Es muy poderoso para nosotros como personas. ¿Qué es lo que hace él? Satanás usa nuestras ideas limitadas para que no veamos las formas, las maneras en que él opera en la iglesia, las maneras en que él toma a los siervos de Dios y los convierte en sus herramientas, las maneras en que usa nuestras debilidades, las que hay en nuestra carne, y nos susurra cosas al oído mientras nos miente acerca de quién es Dios, acerca de quiénes somos en Cristo, acerca de quiénes son los demás, los que están a nuestro alrededor. Es muy sutil. Los ataques de Satanás son muy reales y la capacidad que tiene para destruir iglesias es impresionantemente asombrosa. Asombrosa al punto de que el creyente ni siquiera se da cuenta de que está siendo utilizado para destruir la iglesia de Dios, por lo que debemos ser conscientes de eso. Muchas veces las personas creen que están haciendo cosas porque son importantes o porque deben ser así, sin tomar en cuenta si eso viene de la Biblia o de dónde es que le están susurrando eso. Vamos a empezar con el llamado que nos hace Pablo para que conozcamos a nuestro enemigo. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Si logran verlo, ahí hay un orden.
Perdón, hay una orden que se nos da como creyentes. La orden es: sé fuerte, pero no por ti mismo, no en tus fuerzas. ¿Por qué? Porque nosotros realmente somos muy débiles, no podemos enfrentar estas cosas, no somos capaces. La orden es: sé fuerte en el Señor, sé fuerte en Cristo. Pablo dice: en mi debilidad, Él es fuerte. Nuestra fuerza y capacidad para participar en esta batalla espiritual viene de nuestra cercanía con Jesús, viene de permitir que el Espíritu Santo sea quien nos dirige, viene de permanecer en Él, de permanecer cerca de Él, de permanecer cerca de la palabra de Dios, de permanecer cerca los unos de los otros en la iglesia, en amor, funcionando como esa nueva humanidad que Dios está formando. ¿Por qué debemos hacer esto? ¿Por qué necesitamos ser fuertes? ¿Por qué se nos llama a ponernos la armadura? Bueno, es que nadie se pone una armadura a menos que vaya a ir a la guerra. Lo que Dios nos está diciendo es que existe una guerra y que estamos participando en esa guerra. O participamos activamente y colaboramos para obtener la victoria, basados en la victoria de Jesús, o simplemente vamos a ser víctimas y vamos a ser instrumentos de estas fuerzas que actúan contra el plan de Dios. Entonces se nos está diciendo que vamos a ir a la guerra y necesitamos la armadura. No es algo simplemente defensivo, sino que también es ofensivo, es para el ataque y para la defensa. Pablo nos está diciendo que debemos despertar, dejar de ser reactivos, que más bien debemos estar listos. De manera que necesitas entender dónde está tu verdadero enemigo para que puedas empezar a vivir con victoria, para que puedas empezar a ser un fiel reflejo de Jesús y para que puedas empezar a ser un ser que le permita a Dios ser un conducto para su reino en la tierra. ¿Ok? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, nos dice la Biblia, no es contra seres humanos. Si fuera contra seres humanos sería más sencillo. Entonces, nuestra batalla no es uno contra otro. Hay una fuerza externa a nosotros que juega con nuestra debilidad, que juega con nuestra carne, que usa el sistema del mundo para alejarnos de Cristo, para destruir nuestro testimonio. ¿Qué manera más sencilla de destruirnos a nosotros como soldados que destruyendo nuestro testimonio? Nos volvemos inútiles, no servimos para nada en el reino, ya no podemos avanzar, ya no podemos llevar el reino nosotros como soldados. Y en última instancia, lo que quiere es llevarnos a la muerte en lugar de a la vida, es decir, alejarnos de Dios, en lugar de permitirnos tener esa cercanía y permitir que Dios actúe en nuestras vidas. Recordemos que Satanás tiene muchos nombres: el gobernador de las tinieblas, el gobernador de este siglo, el espíritu de la potestad del aire, también es llamado el engañador, la serpiente antigua, el dragón, tiene muchos nombres. Él es un mentiroso. Él es el ladrón que viene a robar y matar y destruir. Él es el hombre fuerte del que Jesús nos habla, el que menciona en el Evangelio de Lucas. Pero Jesús nos dice que Jesús, es el hombre más fuerte, que vence a ese hombre fuerte. La realidad es que el diablo principalmente es el que se opone a Dios. Es el que acusa al pueblo de Dios y es el que engaña al mundo. Él es un engañador, él es un mentiroso. Y cuando empecemos a entender esto, veremos lo esencial, lo vital, que es que entendamos lo poderoso que es ese flujo, porque ninguno de nosotros puede resistir al diablo en sus propias fuerzas, y tampoco estamos llamados a salir a buscarlo. Más bien Jesús nos enseña todo lo contrario, nos enseña a pedirle a Dios que nos libre del mal. Jesús no nos dice enfréntenlo, nos dice no, pídanle a Dios que los libre, pídanle al Padre que los libre del mal. ¿Por qué? Porque los ataques del diablo no se pueden evitar, pero no estamos llamados a salir
a ser buscadores de demonios. No, no estamos llamados a eso. Ya están vencidos. ¿Para qué vamos a ir a salir a buscar a los que ya están vencidos? Entonces, lo primero que debemos saber acerca de lo que dice la Biblia es que nuestra lucha no es contra seres humanos, es contra una inteligencia superior cósmica. Nuestros enemigos no son seres humanos, son seres demoníacos. El mal tiene su origen en este personaje, pero ¿qué sabemos nosotros en realidad acerca de este gobernante de este mundo? ¿Qué sabemos nosotros de este diablo? Bueno, sabemos algunas cosas. Sabemos que el diablo es poderoso. Sabemos que su reino está bien organizado. Cuando pensamos en él como un ser poderoso es porque él es el gobernante de este mundo. Él dirige el mundo. En griego es el gobernante del cosmos. Jesús mismo lo dijo en Juan 14:30, que vamos a leer. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Perdón. Cuando la Biblia dice que Jesús fue confrontado y tentado por el diablo en el desierto, eso no es una metáfora, eso no es una historia metafórica acerca de cómo nosotros podemos superar los momentos difíciles y las angustias, no. Es un relato real. Hay un enemigo que es real, que enfrenta al Hijo de Dios. Y si ustedes ponen atención, yo no sé si hemos podido entender esto. ¿Qué le ofrece este enemigo a Jesús? ¿Qué es lo que le ofrece? Le ofrece los reinos del mundo. Lo fascinante de este relato, de esta historia en particular, es que Jesús no lo contradice. Jesús no niega el dominio de Satanás sobre esos reinos, no niega que tiene el poder para entregarlos. Él reconoce que el enemigo es el que gobierna este mundo, pero Jesús dice que Satanás no tiene nada de él, no tiene absolutamente nada de él, y por eso él ha venido a destruir su obra. El diablo puede ser fuerte, pero Jesús es el hombre más fuerte. Entonces viene y le quita lo que le había sido quitado a él indebidamente. De manera que esta realidad del gobierno de Satanás es algo que nosotros debemos tener en cuenta primero siempre. Vamos a leer Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. La Biblia lo dice. Dios lo dice. Nadie lo inventó. Está en la Biblia. Es Dios quien lo dice. Debe ser cierto. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que el dominio del diablo y su influencia van mucho más allá de lo que cualquier persona con apariencia aterradora o grotesca que reclame lealtad para Satanás pueda tener. Su trabajo es mucho más poderoso de lo que pensamos. Su trabajo más poderoso en realidad está entre los que no creen en absoluto en él. Es que en realidad, piénsenlo. La mejor estrategia de él es que alguien no crea que él existe, porque al no creer, no lo toma en cuenta y no piensa que lo influye, no piensa que lo va a llevar a hacer las cosas mal. Piensa que está actuando por sí mismo y es una estrategia extraordinaria. Pero peor aún, su obra más poderosa está entre los que exigen lealtad hacia Jesús, porque Satanás es un mentiroso. Su capacidad para influir aún a los siervos de Dios es algo de lo que tenemos que estar totalmente conscientes. Por eso es que Dios nos invita a estar alertas, a estar despiertos. O la Biblia no nos diría que estemos siempre en guardia. La razón por la que nos dice estas cosas, Dios,
es porque Satanás viene en contra de Dios con todas sus fuerzas. Si viene en contra de Dios, viene en contra de nosotros, viene en contra de sus hijos, en contra de su reino, en contra de todo lo que es de Dios. Él tiene al mundo cegado y muerto. Eso dice la Biblia, que los que no tienen a Cristo están muertos en sus delitos y pecados, pero sabe que precisamente esos que están en esa condición son los que cobran vida a la luz del Evangelio, a la luz de Jesús. Que esos son los que nosotros estamos tratando de llevar a la vida. Entonces, ¿qué está haciendo Satanás? Combatiendo eso. Él sabe que está derrotado, está herido, y eso lo hace más peligroso. Si ustedes conocen a alguien que acostumbre o que haya ido de casa, pregúntenle, sabrán que lo más peligroso que existe es un animal herido. Mientras el animal no esté herido, huye. Pero si el animal está herido, va a luchar por su vida y es el más peligroso que existe. Él tiene no solo poder, o sea, no solo es poderoso, sino que tiene influencia sobre todo el sistema mundial. La Biblia dice que su reino opera detrás de los reinos que son visibles. Su reino es un reino organizado. Entonces decía, él es herido, es peligroso. Él sabe que está derrotado y eso es lo que lo hace aún más peligroso porque sabe que ha perdido, que ya perdió. Y por lo tanto, su último deseo, su última intención es hacerle daño a tantos como él pueda. Vamos a leer Lucas 11 y 18, donde Jesús nos dice esto acerca de Satanás. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. En otras palabras, la razón, es lo que está diciendo Jesús, la razón por lo que Satanás y su reino es tan efectivo es porque está organizado en su deseo de mantener a la gente cegada hacia el propósito redentor de Jesús. Eso es lo que él quiere, destruir a tantos como pueda. A mí me llama la atención, yo no entiendo cómo los demonios que solamente quieren hacer mal pueden estar tan organizados, pero la Biblia nos dice que están muy bien organizados. Hay todo un reino de seres espirituales demoníacos. Sin duda alguna, el diablo mismo, él en persona, no va a tratar contigo. No. ¿Por qué? Porque él no es Dios, él no es omnisciente, él no es omnipresente, él no tiene estos atributos. Él es un espíritu inmundo, él es el príncipe sobre todo un reino de demonios menores, cuyo trabajo se lleva a cabo en todo el mundo y es un trabajo que es real. Satanás es un espíritu, él está en el mundo espiritual. Y por esa razón su influencia es tan sutil y tan furtiva, es imperceptible. Según Efesios 2:2, él es el príncipe de la potestad del aire. Vamos a leerlo. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiero decirles que a mí esta última parte, a mí en algún momento me ofendió, recién convertido, porque me hicieron ver que mientras yo no conocía a Cristo, quien me influía y me hacía actuar era el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es Dios el que lo dice. Por eso es que hay hijos de obediencia e hijos de desobediencia. Entonces, el reino de Satanás es increíblemente influyente. Dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí se ve su influencia sobre las personas. Eso es ahí donde Dios nos está diciendo cómo opera. Es sutil y lo peor, es muy atractivo. Por eso él no se presenta como un demonio como en las películas, de una manera espantosa, horrorosa, que nos da miedo y que nos hace correr. No, todo lo contrario, es muy atractivo. En 2 Corintios 11:4 dice esto. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Claro, qué manera
¿Qué manera más efectiva de hacernos caer que presentarse delante de nosotros como aquello que más nos gusta, que más nos atrae, que parece sublime, que parece bonito, que parece agradable? ¿Verdad que sí? Es lo más interesante. El diablo, de verdad, es mucho más atractivo y seductor de lo que siquiera podemos empezar a entender. La Biblia dice que sus caminos son tan seductores y tan atractivos que él va a tratar de engañar, si es posible, o sea, porque sus engaños son tan completos, que va a tratar de engañar, si es posible, aún a los escogidos. Si es posible, van a ser atraídos por él, porque sus engaños son muy atractivos. Hay muchos creyentes que se han apartado del verdadero evangelio por el engaño del diablo. No es difícil. Por eso es que no es difícil creer en un reino espiritual que se opone al reino de Dios. La pregunta es entonces, ¿cuáles son los planes del diablo? Y si estamos tratando con alguien que es tan sutil, tan atractivo, tan engañoso, inmaterial e influyente, si estamos tratando con alguien que es tan poderoso y organizado, ¿cómo es que realmente trabaja contra nosotros? ¿Cómo es que nos ataca? Pablo una y otra vez insiste precisamente en este llamado de la iglesia a entender, en este llamado a estar conscientes de las artimañas del diablo. En 2 Corintios 2:11 nos dice esto. Vamos a leer. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para poder luchar de una manera eficaz, es necesario entender las tácticas de los enemigos. Y ahí es donde está el asunto. Podemos confundirnos y podemos pensar que la brujería, que el satanismo, que las posesiones demoníacas, que las experiencias sobrenaturales directas son las formas en que él ataca. Podríamos preguntarnos, ¿es esto real? ¿Y es esta la forma en que nos ataca? Bueno, todo eso es real. Quiero decirles que todo eso es real. Hay evidencia de esto por todas partes. Pero son estas formas, las formas en que enfrentamos las obras del enemigo. No. Esos son simplemente artimañas. Esos son distracciones que él usa mientras lleva a cabo su trabajo. Sí es cierto que hay personas que de verdad están oprimidas por fuerzas demoníacas. Es cierto. Pero también debemos estar conscientes que hay personas que en realidad están enfermas, tienen enfermedades mentales y lo que necesitan es una ayuda espiritual y médica. Ok, el hecho es que Satanás está trabajando y va a usar todo lo que pueda para alejarnos de Cristo. Insisto, él puede lanzarnos una bomba muy ruidosa por allá para que nosotros corramos y nos distraigamos mientras por acá él se mete y hace daño. La estrategia principal del diablo se relacionan con lo que él es. ¿Qué nos dice la Biblia que es él? La Biblia nos dice que él es un mentiroso, que él es un asesino. Y él trabaja por medio del engaño, él trabaja por medio de la acusación, él trabaja por medio de la tentación. Y todas estas cosas traen muerte a nuestra vida. Ese es su objetivo como acusador. Apocalipsis 12:10 dice que él es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Él acusa, eso es lo que hace. La Biblia dice que Él está delante de Dios y nos acusa ante Dios, pero también nos acusa a nosotros ante nuestras propias conciencias por el pecado, por nuestro pecado, diciéndonos, Dios no te ama, Dios ya no quiere tener nada que ver contigo, Dios nunca te va a perdonar por eso. Y esto lo hace, ¿por qué? Porque Él es un engañador, Él es un tentador. En 1 Tesalonicenses 3:5 Pablo dice esto.
Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Él nos da un doble golpe. Él nos tienta para que vivamos de manera contraria a la forma en que Dios quiere que vivamos, de manera contraria a los caminos de Dios. Él viene y nos dice, eres salvo, ya esto no te va a quitar la salvación. ¿Qué importa si haces eso? No es la gran cosa. No te preocupes, como diríamos nosotros, éntrale. Bebe lo que quieras. No importa, acuéstate con tu novio, acuéstate con tu novia. Róbale a tu jefe, a tu patrón, a la empresa en la que trabajas. No leas la Biblia, no es necesario. Vive como quieras. Ya tienes la salvación en la bolsa. ¿Por qué? Porque la salvación es eterna, la salvación no se pierde. Y Él usa eso. Entonces el diablo nos tienta para que hagamos muchas cosas. Y el problema es que nos da buenas razones, nos da razones lógicas para hacer las cosas, nos da razones o ideas racionales. ¿Por qué? Porque Él es un mentiroso. Y ese es el doble golpe que nos da. Primero nos tienta, nos convence, nosotros aceptamos, nos deslizamos, y una vez que nos hizo caer, entonces se vuelve en contra nuestra y nos acusa, diciendo, Dios esto no te lo va a perdonar. En realidad, Él se vuelve en contra nuestra. Nos dice, no eres digno del amor de Jesús. Haciendo esto, ¿crees que eres digno del amor de Jesús? O nos dice, a Dios no le importa realmente tu situación, esa situación que estás viviendo, a Dios no le importa. Entonces, primero nos tienta y luego nos ataca. Él construye en nuestra vida la duda. Él es el adversario. Satanás significa literalmente el que se opone a otro. Vamos a leer 1 de Pedro 5:8 para que lo sepamos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debes tener presentes estas palabras. Sé sobrio. Mantente vigilante. ¿Qué significa esto? Eso significa que debemos vivir en estado de alerta y sensibilidad en nuestro andar para saber cómo luchar contra él. Vamos a leer Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que Jesús nos dice. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si viniera de la boca del diablo, diría exactamente lo contrario. Yo he venido para daros muerte y para darosla en abundancia. Y eso es exactamente lo que ha hecho hasta hoy. Ese es su objetivo, ese es su plan. Es dañarnos, es destruirnos, es dañar nuestro testimonio. Pero la buena noticia es que Jesús vino a destruir al diablo y a la muerte. Eso lo dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Debido a eso, es que estamos luchando con un enemigo que está herido y que ya está destruido. Pensemos en esto. Si él ya está destruido, ¿por qué habríamos nosotros de ir a buscar a un enemigo que está destruido para pelear con él si ya está destruido? Si nosotros pertenecemos a un reino que está conquistando otro reino, si estamos avanzando y nos encontramos un ejército que ya está muerto, ¿por qué nos vamos a detener a pelear con los que ya están muertos? Nuestro trabajo es seguir avanzando, tomando más territorio de este reino que estamos conquistando. Ese es nuestro trabajo. Ya Él está vencido. Nuestro trabajo es conquistar este reino, es sacar de ahí la mayor cantidad de almas posibles. Él está destruido. No te entretengas, no te hagas ideas equivocadas acerca de esta guerra espiritual.
No se trata de eso. La guerra espiritual, como se pelea, es llevando el evangelio. Ese es nuestro trabajo. Si hubiera otra cosa que hacer, Jesús nos hubiera dicho, pero nos dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio haciendo discípulos de todas las naciones. ¿Ok? Ahora, en su ira y odio hacia Dios y su pueblo, la principal ambición de Satanás es destruir, dije, nuestro testimonio. ¿Para qué? Para que no podamos hacer ese trabajo. Su principal objetivo es llevarnos a vivir en contra de la voluntad de Dios, para que no podamos servirle a Dios, para que no seamos útiles en las manos de Dios. Por eso es que Dios nos llama a entender estas cosas, a entender cómo es que Él trabaja. Nosotros nos podemos confundir y como no entendemos esto, empezamos a atacarnos entre nosotros mismos, a destruirnos entre nosotros mismos, a juzgarnos, a criticarnos, a atacarnos, a hacernos daño. Y sin darnos cuenta, nos convertimos en herramientas de Satanás. En lugar de apoyarnos, en lugar de ayudarnos, de alentarnos, de motivarnos, en lugar de orar por el hermano si es que está mal, si es que lo vemos mal, en lugar de orar por el que sabemos que está siendo atacado. No, muchas veces más bien nos sumamos al ataque, ¿verdad? Todos nosotros sabemos lo que es ser tentado. Todos nosotros sabemos lo que es sentirse acusado. Lo hemos experimentado. Todos sabemos lo que es ser engañado y aceptar algo que no es cierto. Todos lo hemos vivido. Entonces, debemos entender esas sutilezas. Y eso definitivamente no suena como a un personaje de fábulas que anda con cuernos y que anda todo rojo, con unos dientes muy grandes, con patas de cabra, con un tridente, con una cola muy grande. No. Ese es un personaje de las fábulas, eso es un personaje inventado. El verdadero es más peligroso que eso porque se presenta como algo dulce, como algo sublime, como algo muy atractivo, como algo que parece que no es peligroso, como algo que más bien nos va a hacer bien a nosotros. Ese es el problema, es muy sutil y furtivo. ¿No se les parece esto a nuestra vida cotidiana? ¿A la lucha que vivimos día tras día? Así es como se presenta. Entonces, Pablo dice, así es como se pelea. Vamos a ver cómo es que nos vamos a poner la armadura para entrar en la batalla. Esa es la segunda parte que vamos a ver en el mensaje. Ok, ¿cómo tomamos esa armadura que es Jesús, que es su palabra? ¿Cómo nos la ponemos para entrar en esta batalla? Eso lo vamos a ver en el próximo mensaje, si Dios lo permite. Por ahora, lo maravilloso es esto. Dios nos hace entender cómo actúa, cómo es que Él ataca, cuáles son sus estrategias. Y nos dice que estemos alerta, que despertemos, que no podemos descuidarnos, porque si nos descuidamos, entonces vamos a ser destruidos. Y va a ser muy triste y muy doloroso. Bien, vamos a orar para pedirle a Dios que haga realidad en nuestra vida todo lo que Él nos está enseñando. Padre bendito, primeramente darte gracias. Gracias porque podemos decir que somos salvos, porque te entregamos nuestra vida, porque te hemos reconocido como nuestro Señor, como nuestro Dios, como el gobernante soberano de nuestra vida. Te damos gracias porque esto es y se debe únicamente a tu decisión, a una decisión que salió de ti, de hacer todo lo necesario para que nosotros pudiéramos ser redimidos, para que pudiéramos alcanzar esta salvación. Te damos gracias porque esto es por gracia, es un regalo que no merecemos, pero es por gracia, es porque tú lo decidiste y es por eso que estamos disfrutando de este estatus, de esta condición que tenemos. Solamente queremos pedirte, Señor, que ahora que estamos aquí, en tu familia, que somos parte de tu reino, que somos parte de esta nueva comunidad que estás formando, nos permitas estar conscientes de quiénes somos,
Nos permitas estar conscientes de nuestra responsabilidad, ahora como hijos tuyos, de el encargo que tenemos y de la responsabilidad que esto implica. Permítenos, Dios, ser lo suficientemente sensibles para permitir que tu Espíritu Santo sea el que nos guía, el que nos controla, el que nos dirige. Porque anhelamos una vida, Dios, que te honre, una vida que te glorifique. Y también porque sabemos que es a través de la obediencia como tú te puedes manifestar, como puedes hacer realidad tu plan en nuestras vidas y como podemos nosotros disfrutar de esa vida de paz, de plenitud, de esa vida de gracia que tú tienes planeada para nosotros. Tu palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros queremos que eso se refleje en nuestras vidas. Queremos que cuando caminamos, cuando nos movemos, cuando interactuamos entre nosotros, las personas puedan ver que realmente somos tus discípulos, que realmente somos tu pueblo. Señor, porque anhelamos que ellos quieran, deseen para sus vidas lo que ven que tú has hecho en las nuestras. Te damos gracias por esta carta de Pablo a los Efesios, te damos gracias por toda esta enseñanza tan extraordinaria que nos hace conscientes de quiénes somos y de cómo debemos vivir. Permite que esto tome nuestros corazones y sea una realidad en nuestras vidas. Te damos gracias también por este tiempo que hemos podido compartir. Dios trabaja en nuestros corazones. Anhelamos estar cada día más cerca de ti, ser más dignos representantes tuyos. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos compartido. Como siempre, te damos gracias en el nombre del único que lo merece todo. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, el único que lo merece todo. Amén. Bien, amigos, como siempre, un gusto haber estado con ustedes hoy una vez más. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana con el siguiente mensaje. Que Dios los bendiga.